Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Gianfranco. Hola Juan, ¿cómo están todos? Buenos días. ¿Qué tal, Gianfranco? Gracias por estar aquí. Definitivamente eres una de las personas que hemos estado esperando que llegue el momento a que llegue esta exposición. Bueno, les presento para los que no conocen Ojalá, mucho a ojalá. Gianfranco. Gianfranco es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú. Es miembro del Observatorio del Sector Público de Inteligencia Artificial OPIA, de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y del Center for AI and Digital Policy. Gianfranco, además, creó el primer programa de posgrado en Perú sobre regulación de inteligencia artificial, cuando quizás pocas personas eran las que Ujú. estaban reflexionando al respecto y la importancia de esto, y además es gran amigo del club. Gracias, Gianfranco. Te cedo la palabra para que puedas iniciar tu exposición. No, gracias Juan, ¿verdad? Por esa presentación en realidad. Espero en realidad poder alcanzar las expectativas ahí. Espero que mi presentación les parezca interesante. Justo he preparado algo para poder compartirles y espero pues que sea pues una sesión interesante. Ya, igual, por favor, si tienen alguna consulta la pueden ir adelantando por el chat y imagino que al final podemos tener unos minutos para intercambiar preguntas, que eso también lo hace muy interesante. Te agradezco, bueno, principalmente a ti, Juan, por la invitación y también al Club Vía Legal, a quien sigo. En verdad, los felicito por ese trabajo continuo, ¿no? Ya se pasó más de un año volando y creo que van a venir muchos más. Yo confío en ello y me da mucho gusto que la comunidad siga creciendo, ¿no? Yo en verdad encantado de participar y estoy seguro que habrán más oportunidades de colaboración. Muy bien, voy a compartir la presentación. Eh, si me permiten, a ver, creo que tengo aquí la... Muy bien. A ver, me dicen si se puede ver bien, ¿ya? Esto de Meet te mueve, ¿no? Pero vamos a ir viendo, ustedes me comentan cualquier cosa. Y bueno, eh, vamos a hablar un poco de cómo esta tecnología, ¿no? Que a todos nos interesa, nos llama mucho la atención de la inteligencia artificial. Voy a darle un enfoque más centrado en el sector público. En realidad, creo que Juan ya lo comentó, pero yo tengo ya justo ya no 20, como lo vengo anunciando, ya pasó un año más de 21 años de experiencia en el sector público. En verdad conozco mucho el sector, no todo, he estado pues también en más de 20 entidades, uno pasa por muchas, se empapa un poco de la lógica, ¿no? Cuando ejerce cargos directivos también uno empieza a conocer más, toma experiencia. Y algo que me ha interesado mucho cuando empecé ya hace un tiempo, justo ya van a ser 3 años, ¿no? Que me empecé a profundizar más en este tema, porque también ya se nos viene el aniversario de ChatGPT, ¿no? Increíble pensar que solo han pasado 3 años, ¿no? Uno se pone a pensar que va a pasar en 10, 20 años, en verdad. Esa tecnología está avanzando de manera abrumadora. Y bueno, en realidad, algo en lo que siempre me interesé fue cómo trasladar esta tecnología, pero en el ámbito específico, digamos, que es lo que considero que en lo que más puedo aportar, que es el sector público. Y creo que ahí puede haber algunas particularidades, y como les digo, vamos a poder ir viéndolas. Me avisan, por favor, qué problema, como le ahorita estoy en el PDF, pero para poder avanzar en esta materia. Entonces, en resumidas cuentas, voy a hacer una breve revisión del marco normativo que tenemos en el caso de Perú, ahondando un poco más en el sector público, y después voy a reseñar algunos casos, quizás uno en Perú y algunos más en Latinoamérica, para ver qué avances hay y qué perspectivas se pueden tener de esa tecnología en el ámbito del sector público. Okay. Bueno, en el ámbito del marco normativo, justo tenemos, creo yo, una primera norma que es relevante en Perú, que es el Decreto de Urgencia 7/2020, aprobar el marco de confianza digital. Y es importante porque la semana pasada, ¿no? Acaba de ser reglamentada después de casi 5 años, eh, no, perdón, de casi 6 años, ¿no? Porque miren, ya estamos en el 2025, y es importante porque hay que ver cómo esta norma, que es la primera en la que considero, no sé, de repente alguien ahí sí me corrige, pero no he encontrado una mención previa, incluso en la Ley de Gobierno Digital del 2018 de Perú, no se menciona la IA de manera específica, como sí se hace en el Decreto de Urgencia 7/2020, ¿no? Es incluido en las tecnologías digitales
y se precisa que se debe promover su uso ético, complementado con medidas de transparencia, ¿no? Transparencia algorítmica que también implementa y medidas de seguridad digital. Aquí algunas definiciones importantes son las de servicios digitales y de proveedor de servicios digitales, porque esto luego en el reglamento va a traer consigo algunas obligaciones. Y en realidad aquí enfocándonos en el sector público, las entidades públicas en el Perú ya poco a poco vienen brindando servicios digitales en cada vez mayor medida, ¿no? Y creo que eso va a ser una tendencia inevitable. En otros países prácticamente ya se han masificado los servicios digitales y más bien en términos jurídicos los procedimientos administrativos están quedando relegados. Ya cada vez la evolución a nivel comparado es que el ciudadano haga menos, ¿no? Sino que y el Estado haga más. Entonces ahí, por ejemplo, los servicios digitales, el tema de la proactividad, ¿no? Que el Estado se anticipe en base a uso de sistemas de IA, análisis de patrones históricos, tendencias, a anticiparse a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Bueno, el reglamento de la ley de gobierno digital solo lo menciono 2021 porque brinda una definición que para esa época a mí no me parece mala. Es más, creo que vamos a ver luego la que plantea la ley de IA en Perú. Creo que esta es mejor, ¿no? La menciono porque ya hay un atisbo de una definición del 2021 sobre lo que es la IA. Pasamos a la ley de IA, que creo que voy a ser muy concreto. Creo que sobre todo los que están escuchando en Perú ya y están interesados en las materias ya la conocemos. Es una ley muy corta, se le denomina genérica, declarativa, establece algunos principios importantes, y lo más, digamos, lo más relevante va a ser el reglamento, que también se ha publicado hace un par de meses en septiembre, ¿no? Establece algunos principios importantes. El objeto, ¿no? Que también se cuestionaba bastante en los proyectos de reglamento que se trabajaron el año pasado, pues para algunos era más promotor, otros era más restrictivo, y en verdad, pues en realidad es bien amplio y abierta el objeto de esta ley. Establece el rol de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM como el rector, le asigna algunas acciones, ¿no? Que creo que ahí pues es importante quizás empoderar más a esta dependencia, porque al final no es, digamos, una dependencia de la PCM para tener mayor incidencia en el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Brevemente también considerar, y eso es un tema importante, ¿no? Porque, bueno, en las oportunidades que he podido capacitar o asesorar a entidades, creo que algo que falta mucho es el tema de datos personales, ¿no? Y en el nuevo reglamento que se publicó en noviembre del año pasado y entró en vigencia en marzo de este año, solo para darles una muestra, pues se hace mención ya al tratamiento de datos de manera automatizada, que incluye, ¿no? Obviamente esto es más abierto, pero puede incluir el tratamiento mediante sistemas de IA, ¿no? Y aquí ya se le da la posibilidad de cuestionar estas decisiones, a que sea informado. O sea, acá hay una beta abierta ya en la cual se puede también empezar a ver este tema, y habría que ver cómo alcanza el sector público en particular, ¿no? Pero también es otro aspecto a tomar en cuenta. En Perú, en verdad, vamos a ver, no tenemos solo una ley que regula la IA, aparte de la ley específica, sino tenemos tres, ¿no? Esta es la segunda y le vamos a la tercera, pero hay una ley que también plantea el uso de IA como agravante de ciertos delitos, que lo están viendo en la diapositiva. Aquí lo traigo a colación, porque esto, por ejemplo, habría que ver cómo va a empezar a ser aplicado también por parte de las fiscalías, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de capacitar a fiscales y a jueces en materia de IA, y hay mucho camino por recorrer todavía, y aquí en realidad se habla de deepfakes en esta ley, no se define. A diferencia del caso colombiano, que tiene una ley muy similar, sí plantea definiciones, ha dado un periodo de vigencia, de vacatio legis, como se dice, una postergación de su vigencia de un año. Y incluso en esta ley, conociendo esta realidad, quedó pendiente hasta la fecha. Esta ley ya tiene 6 meses, pero no se tiene hasta ahora esta normativa complementaria, porque en verdad habría que ver cómo esto se va a aplicar en la realidad, ¿no? Bueno, llegamos rápidamente al reglamento de la ley de IA. Como les digo, me quiero enfocar sobre todo en el tema del sector público, pero bueno, ese reglamento también ya ha venido siendo comentado. He tenido la oportunidad ya de participar en algunos eventos brindando algunos alcances generales. Creo que todavía hay mucho por definir en esta norma. Una primera impresión general que les puedo comentar es que justamente se ha redactado en términos amplios, ¿no? Quizás el cuestionamiento que se le brindó a la versión de noviembre de 2024 es ser muy específica en ciertas restricciones, y habría que ver cómo se va a aplicar, porque en verdad creo que a diferencia de la versión anterior, que era más específica en la casuística o en ciertos supuestos, aquí se deja muy abierto esos escenarios, ¿no? Y habría que ver tanto para el sector público como para el sector privado cómo van a aplicar. Bueno, respecto a su ámbito de aplicación, ya se dejó claro que no solamente aplica al sector público, sino también al sector privado.
se excluyen ciertos ámbitos de aplicación, ahí justamente hay que ver cómo se va a definir en la casuística esos aspectos. Principios no me parecen malos, ¿no? En realidad complementan a los de la ley, no hay discriminación, ¿no? Derechos fundamentales, supervisión humana, transparencia. Eh, También algunos aspectos sobre la gobernanza de la IA, ahí por ejemplo el rol del sector público va a ser muy importante, pero creo que también ahí es necesario, y también lo he comentado en otras presentaciones, que se incorpore más a los diversos actores, ¿no? En términos comparados o cuando se habla de gobernanza de la IA a nivel mundial, pues si bien el sector público puede tener un papel importante, no es el único, ¿no? Hay que incorporar también el sector privado, a la academia, a la sociedad civil, por eso se habla de esta suerte de ecosistema de la inteligencia artificial. Y eso, pues, creo que también, he escuchado algunas críticas, pero la idea es también entender el contexto, ¿no? Un reglamento no necesariamente tiene que enfocarse en eso. Justo en paralelo, hay dos estrategias nacionales que están en elaboración. Tenemos la oportunidad de abrir comentarios tanto a la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, que es el supuesto importante para el desarrollo de estos sistemas, como a la propia Estrategia Nacional de IA, que también está en proyecto. Ojalá que alguno de ellos se apruebe, o quizás los dos en este año o a inicios del otro, para tener un mejor contexto de la gobernanza y ver qué mecanismos se dan para el desarrollo de esa tecnología. Dentro de las medidas proactivas está el sandbox, también hay que ver cómo se va a desarrollar, pero tener un entorno controlado de prueba en este ámbito tecnológico es muy positivo. Respecto a la gestión de los sistemas de guía, creo que también se ha comentado, ¿no? Nos basamos en algo de Europa, pero hacemos ajustes específicos, ¿no? En Europa hay más categorías, tienen otros alcances. Aquí hemos concentrado en lo que es uso indebido, que son los prohibidos, el uso de riesgo alto con ciertas restricciones, y lo demás es de uso aceptable, ¿no? Un aspecto que hay que definir bien, repito, en casuísticas o en consultas a la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que creo que se va a llenar esas consultas, es cómo encaja uno, en qué supuesto en uno y cómo rota de uno a otro, porque el reglamento establece muchas suerte de cascadas, ¿no? De pasa acá, sube acá, riesgo, eso creo que va a traer la necesidad de aclarar esos aspectos, ¿no? Bueno, de ahí viene lo que es transparencia algorítmica, aspectos de privacidad, aspecto ético, y en el sector público eso también es necesario tener bastante incidencia en su aplicación. Respecto a las obligaciones, a diferencia del sector privado, que en verdad en algunos casos son voluntarias, ¿no? Creo que no son menos exigentes también porque hay temas de principio de legalidad, de la ley, las limitaciones que tiene. En el caso de las entidades públicas, creo que va a ser un impacto mucho mayor. Las exigencias se van a dar, ¿no? Se dan evaluaciones de impacto de riesgo alto, y claro, ahí hay que tener presente un punto, ¿no? Si bien por parte del sector privado puede haber unos cuestionamientos de si tiene o no la potestad de fiscalización o de realizar la actividad de fiscalización o la potestad sancionadora, principio de legalidad, en el caso del sector público eso en verdad no va a ser tan relevante, ¿no? Se pueden exigir estas obligaciones e independientemente de esas formalidades, vamos a tener una Contraloría General de la República, como dice abajo, una Defensoría del Pueblo, un congreso, cualquier órgano que fiscalice la labor de las autoridades en esta materia, ¿no? Entonces yo cada vez que he capacitado, asesorado, si bien me dicen, oye, pueden haber unos temas legales, mi sugerencia siempre ha sido, háganlo, porque de alguna u otra forma, incluso, ¿no? Como pasa en otros países, en Latinoamérica somos uno de los pocos países que tienen, ¿no? Solo acá en Perú y en El Salvador tienen una ley de guía, pero no obstante ello, las entidades públicas ya están estableciendo medidas, ¿no? Si vamos a nivel comparado, ya están restringiéndose, ¿no? En tema de transparencia algorítmica, Chile ya sacó criterios, Colombia también, hace poco. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta esa particularidad en el sector público, ¿no? Que lo mejor siempre ha sido mi sugerencia en capacitación, asesoría, es necesario avanzar en ese aspecto, ¿no? Para evitar cualquier tipo de cuestionamiento. No obstante, como vamos a ver ahora, el reglamento todavía entra en vigencia el otro año, en enero de 2026, y además hay una escalera, ¿no? Una escalinata para la progresividad en su entrada en vigencia, desde 1 año hasta 4 años. Entonces, independientemente de eso, hay que avanzarlo. Una observación que siempre hago, y lo vamos a ver más adelante cuando hagamos implementación, es el tema de los aspectos éticos, ¿no? Perú hasta ahora, y eso lo acabo de decir en un evento que puede participar en el Colegio de Ingenieros, no tenemos unos lineamientos éticos, ¿no? Eso es una falencia, creo que yo, muy grave y muy importante llenarla, independientemente de que tengamos ya un marco jurídico, porque considero, como ya lo adelanté, que los lineamientos éticos dan esa flexibilidad necesaria al dinamismo de esa tecnología y son mucho más rápidos en los cambios en adaptarse que las normas jurídicas, ¿no? Veamos nomás el ejemplo de esta ley de IA, ¿no? Nuestra ley de IA en Perú se publicó en julio de 2023, creo que le dieron 60 o 90 días para reglamentarse, y en vez de hacerse en 3 meses, casi se demora 3 años, ¿no?
sea, pasamos del 2023 a, no, sí, bueno, 2 años, bueno, un poco más de 2 años, pero imagínense, ¿no? Imagínense 2 años en términos jurídicos o un año para reglamentar una norma puede ser normal, pero en temas tecnológicos es un montón de tiempo, ¿no? Recordemos nomás que ya estamos recién a 3 años de este boom de la IA generativa o el desarrollo de este ChatGPT. Bueno, y para culminar esta breve resumen marco normativo y entrar a algunos casos de aplicación, solo hacer referencia a este último reglamento del marco de confianza digital, ¿no? Que justamente se pudo, digamos, complementar, creo yo, algunos aspectos referidos a la normativa de la IA. Acá se incide más en temas éticos, en temas de transparencia, en temas de seguridad, pero puede haber un complemento en la medida en que en el marco de los servicios digitales que están aquí abordados, se utilicen sistemas de inteligencia artificial. Hay otros principios, ¿no? Como gestión de riesgos, privacidad, seguridad, ¿no? Aquí incluso ya son más específicos en el sector público en medida de seguridad digital, ¿no? Se hace referencia a los roles del oficial de seguridad y confianza digital, oficial de datos personales, ¿no? Hay obligaciones, solo aquí menciono uno de los proveedores de servicios digitales. Recordemos que si las entidades públicas brindan servicios digitales, también van a estar sujetos a esta norma que entra en febrero del próximo año en vigencia. Vea, no se centra principalmente en controles de medidas de seguridad, infraestructura segura, escalable e interoperable para seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los servicios digitales. Se hace mucho énfasis en esta norma en la gestión de incidentes de seguridad digital, que lamentablemente en las redes vemos que las autoridades peruanas a veces incurren en esas deficiencias, ¿no? Y el último párrafo es donde digo que también puede haber un traslape, un complemento con las normas de reglamento de la ley de IA, porque se habla del uso ético de las tecnologías digitales, donde encaja la IA según el decreto de urgencia que que se está reglamentando, y de los datos. Además, acá inciden mucho en los insumos necesarios para los sistemas de IA. Sabemos que los datos son imprescindibles para ello, y se determinan obligaciones adicionales. Aquí también se habla de transparencia algorítmica, ¿no? Pero en términos más amplios que en materia de IA, ¿no? Aquí si no todo algoritmo, como bien sabemos, participa siempre en un sistema de IA. Para haber algoritmos, el sistema de gestión de datos donde no se recurre a la IA, pero ahí se habla de transparencia algorítmica, privacidad, seguridad de los datos y garantizar la calidad e integridad de estos datos, ¿no? Y obviamente incidiendo bastante en la creación de valor público en la sociedad, que es el aspecto importante en materia de gestión pública, ¿no? Ahí está el tema de transparencia algorítmica, privacidad, ética. Hay un artículo al final que me parece interesante, se plantean criterios para la calidad de datos. Creo que esto es una norma fundacional que, repito, debe complementarse con el reglamento de la ley de IA. Y entre los criterios para la calidad de los datos están la completitud, conformidad, consistencia, no duplicidad, integridad y precisión o exactitud. Muy bien. Muy bien, luego de esa breve revisión del marco normativo, quisiera ver algunas muestras nomás, si quieren de ahí conversamos más, porque en verdad en términos generales, desde 2022 que he venido viendo esos temas, en realidad era bien residual. Recién en el 2023 se habían algunas notas, algunos atisbos de la implementación de la IA en el Perú, y ya el 2024 sí se amplió, ¿no? Moderadamente ya era más masiva los ejemplos de aplicación, más estudios, más informes, aunque no mucho, ¿no? El tema de transparencia no es tan amplio. Y prácticamente este año, bueno, este año ya se ha masificado, ¿no? No hay día en que alguna entidad no anuncie que está implementando. O sea, si hay casos, hay un montón. Pero voy a centrarme en algunos para también dar espacio a hablar de la experiencia de algunos países latinoamericanos. Bueno, en Perú, resaltarles, esta es la tercera ley, ¿no? La ley de IA, la ley de IA como agravante en algunos delitos, y tenemos una tercera ley de IA, que es la implementación de la IA en las oficinas consulares de Perú, ¿no? Es una ley prácticamente específica para implementar esta tecnología en estas oficinas, y ha dado pie a un desarrollo normativo y organizacional que habría que ver ya sus muestras en concreto. Todavía creo, no lo he podido encontrar, pero sí le estoy haciendo seguimiento, porque sería un caso pionero en tener toda la escalada desde una ley, ¿no? Pero ahí vamos a volver a ello. Después, otro aspecto interesante a resaltar es que a fines de mayo de este año, antes de que se publicara el reglamento de la ley de IA, el INDECOPI, una entidad pública peruana, publicó sus lineamientos para el uso de ética de la IA, ¿no? Y esto porque ellos tienen ya varios meses ya empleando esta tecnología para el desarrollo de sus labores, y consideraron prudente,
me parece adecuada la idea, establecer algunas pautas, ¿no? Algunos principios que coinciden con lo de la ley, algunos del reglamento, transparencia, bienestar común, ¿no? Protección de datos, ética, supervisión humana, e incluso aquí, pues, se animaron a establecer algunas prohibiciones, ¿no? Incluso, si las pueden ver, son más estrictas que las que establece el reglamento, incluso los reglamentos son un poco más amplias. Una de sus prohibiciones es no utilizar la IA para actividades ilegales como vigilancia indebida, manipulación, fraude, violación de derechos de propiedad intelectual. Tampoco aquellos usos que vayan en contra de los principios que se han enumerado en los lineamientos. Este es un aspecto controvertido, lo dejo en el aire, ¿no? No está permitido el uso de IA para automatizar decisiones sin contar con la supervisión humana que valide sus resultados. O sea, prácticamente, y esto lo siguen también otros países, ¿no? Hay otras iniciativas similares que prácticamente prohíben a que la IA tome decisiones totalmente autónomas. ¿Por qué lo planteo solo de manera de paréntesis controvertido? Porque creo que podría evaluarse, es un tema muy debatible, pero interesante, ¿no? Cada vez que capacito lo pongo sobre la mesa, que es que, digamos, en la práctica uno suele invertir, o la intención es invertir en esos sistemas para ayudar a descargar de labores, ¿no? De tareas repetitivas, ¿no? Operativas que no sean muy relevantes, pero en las cuales yo puedo suponer, en un periodo de prueba de meses o quizás de un año, pues se tiende a dar más autonomía al sistema, porque de lo contrario, uno se puede preguntar por qué uno invierte en un sistema si al final siempre lo va a validar un ser humano. ¿Dónde está ahí el incremento de la productividad? ¿Dónde estarían las ganancias en eficiencia? Pero como le digo, dejo la puerta abierta, ¿no? Aquí Indecopy, esto por ejemplo, ni siquiera el reglamento lo plantea, pero Indecopy ya tomó aquí un criterio y ha dicho, no, no voy a automatizar, así sea algo muy rutinario, muy operativo, que no tenga ningún riesgo, no lo puedo automatizar por completo, ¿no? No puedes dejarlo de manera autónoma. Después está prohibido alterar, manipular, falsear los datos, ¿no? Que afecten la confianza del sistema. Sobre las responsabilidades, le otorga bastante peso a un equipo de trabajo que ha creado el Indecopy, la Oficina de Tecnología e Información. Esto pues sería bueno que después se concuerde con toda la normativa de gobierno digital que existe a la fecha, ¿no? Volviendo al caso del reglamento de a la ley de IA en oficinas consulares, también en este año, en junio, se publicó su reglamento. Esperaba algo más, no se dijo mucho. En este único artículo 12 se hace referencia a que el Ministerio de Relaciones Exteriores va a impulsar proyectos de gobierno digital basados en IA. Incluso en un numeral se establece que promueve el uso ético, seguro, transparente y responsable de esta tecnología, pero no sé más. Donde sí hace algo más, y aquí es algo interesante para comentarles, no sé también si sea el primero a nivel de Latinoamérica, pero este año el Ministerio de Relaciones Exteriores modificó su ROF para convertirse en la primera entidad que tiene una dependencia específica en materia de IA, ¿no? Creó una oficina de servicios digitales, innovación en digital e IA. Creo que, como les digo, hay que estar muy atento a ver qué hace esta oficina, porque va a ser, creo, una de las primeras muestras formales de cómo se va desarrollando la implementación de la IA en el sector público en Perú. Algunas de sus funciones que tiene muchas de esta oficina es proponer planes, programas, proyectos en materia de IA, coordinar la implementación de proyectos y actuaciones en materia de IA y desarrollar las medidas y actuaciones necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de IA, ¿no? Tenemos ya una entidad que en su reglamento, organización y funciones tiene una dependencia específica encargada de desarrollar inteligencia artificial. Y bueno, un caso de referencia que he podido estudiar en Perú, en el Poder Judicial, ya que estamos en un club vinculado mucho con el derecho, es el sistema experto Amauta Pro, ¿no? Que el Poder Judicial de Perú, y en el WhatsApp sigo las discusiones, se conoce que hay muchos, ahí lamentablemente no hay una rectoría, creo que le ayudaría a brindar mayor coherencia, prácticamente cada juzgado, cada corte, cada órgano jurisdiccional determina cómo resolver con sus sistemas de IA. Sin embargo, este me pareció relativamente más serio, había más información disponible como para investigar y publicar un artículo, ¿no? En el que haya podido revisar sus características, beneficios, limitaciones, ¿no? Y que pueda uno tener más alcance sobre su funcionamiento. Ahora, lo importante de esto es que me parece interesante cómo se viene implementando, porque a diferencia de otros sistemas de IA generativa del Poder Judicial que se basan en IA generativa o la IA agéntica, que recién creo yo se está empezando a consolidar o a conocer en sí cómo poder aplicarlo, recién los países desarrollados están animándose a utilizar la IA generativa, o sea, de manera adecuada. Me parece que los sistemas expertos, ¿no? Que son otra tendencia basada en lógica, en conocimiento, ¿no? Pueden ser una manera más prudente de empezar a aplicar estos sistemas en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Y
Creo que justamente como se dice aquí, las reglas las determina los propios jueces, ¿no? Sobre la base de la jurisprudencia, y hay un mayor control de los datos. También el tema de transparencia y explicabilidad se incrementa, hay mayor posibilidad de explicar a los justiciables, ¿no? A los que están involucrados en un proceso, cómo se tomó la decisión. Como bien sabemos, en temas de IA generativa o agéntica, pues la opacidad es un problema muy importante, ¿no? ¿Y por qué también hago referencia? Para que no se quede en la idea de que yo consideré, ¿no? Personalmente, subjetivamente, que Amauta Pro era un sistema serio o que podría representar bien el caso peruano, en un informe que se ha publicado, se publicó en septiembre y hace unos días se publicó en español. Les aconsejo revisarlo si les interesa esta materia en sector público. Se publicó la versión en español de este informe de la OCDE, Gobernar con la IA, donde se hace referencia a más de 200 casos, ¿sí? Yo estaba sufriendo por terminar de leerlo en inglés, ahora ya tengo la suerte, o todos tenemos la suerte de leer en español, un poco para que sea un poco más ágil la lectura, pero varios casos interesantes, y aquí se reseña, ¿no? Justamente a Mauta Pro, ¿no? Que en resumidas cuentas, como lo dice el cuadro que he pegado aquí o la descripción, en realidad permite utilizar plantillas de resoluciones judiciales en materia de violencia familiar, ¿no? Hay unas actividades que hace específicas, ¿no? A partir también de una plataforma de interoperabilidad, de emplear algoritmos, ¿no? De repente no quisiera entrar mucho detalle a este momento para poder abarcar otros temas, pero de lo que se aprecia, pues, diera la impresión de que puede ser algo un poco más sólido, ¿no? Ya en el detalle ha tenido un periodo de prueba, cumplió con la directiva de ciclo de software que tiene el mismo Poder Judicial, y como le digo, puede ser un tema modelo. Lamentablemente, como digo, hay otras iniciativas de Poder Judicial que no han seguido el mismo camino. Muy bien, y para terminar, y en atención aquí en el auditorio, entiendo que no solamente hay paisanos peruanos, sino también hay representantes de otros países de Latinoamérica. Tomé la libertad de revisar como les comentaba, este informe en español de la OCDE y reseñar algunas prácticas que he visto de otros países para que se conozcan en qué va el tema. Destacarles nomás que Brasil es el que tiene muchas más referencias, creo que habían como 10 casos en ese documento, a diferencia del resto de países que uno o dos ejemplos. Creo que hay un avance importante en Brasil, que sería bueno también hacer seguimiento según los casos de la OCDE, así que voy a mencionar aquí algunos. Ya, por ejemplo, Brasil utiliza la IA para resolver recursos en los tribunales contenciosos en materia tributaria, utiliza Machine Learning de manera supervisada, ¿no? Donde entendemos si está el tagueado, el etiquetado, ¿no? Para distribuir grupos de archivos similares entre los mismos funcionarios. Esto es importante. Cuando he capacitado al Poder Judicial y otros organismos jurisdiccionales en Perú, sí les da mucha utilidad que se tenga esta herramienta de poder clasificar. Incluso también lo clasifican por temas de relevancia, por temas de complejidad, y ahí puede ser interesante. Bueno, también hay el no supervisado, no el clustering, pero aquí utilizan el supervisado en específico. En el caso de Chile, Chile Compras, Chile también tiene muchos años avanzando en estas materias, ¿no? También es un caso, un referente a tomar en cuenta. Los índices casi siempre salen en primer lugar. Y bueno, aquí en lo que es las bases de licitaciones, ¿no? De procesos de selección en el sector público, también se ha utilizado IA para esos proyectos de IA y ciencia de datos. Utiliza modelo grande de lenguaje para analizar datos de las contrataciones en busca de irregularidades y mejorar la supervisión del cumplimiento. Eso también es importante. La inteligencia artificial bien utilizada puede servir de mucho para poder identificar potenciales incumplimientos, ¿no? Otra vez Brasil, su Tribunal Federal de Cuentas, en verdad esto sí creo que lo implementó en 2022, si no me equivoco, fue pionero. Tiene un chat donde en realidad brinda ayuda a sus propios auditores para que puedan conseguir información en tiempo real de los casos, ¿no? Hay una buena base de retroalimentación y normalmente se toman, ¿no? De referencia en otros países para poder implementar algo similar. Encontré otro caso de Chile interesante para promover la participación ciudadana con IA. Hay varios casos así, hay varias plataformas, ¿no? Donde se puede personalizar, y en este caso, pues, dice, no, se utiliza una herramienta de IA para mantener el tiempo y distribuir equitativamente los derechos de expresión oral, ¿no? Colombia también es un referente, tiene varios casos, tiene varios chatbots. En este caso hicieron referencia al caso de Chatico, que es un asistente virtual que ayuda a, ¿no? A resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? En este caso, en esta ciudad de Bogotá, y también tiene una plataforma WhatsApp en la cual se puede brindar soluciones a las consultas y solicitudes de los ciudadanos.
Un caso similar en Argentina, hicieron referencia a un chatbot llamado Boti, que miren, ya estaba funcionando de manera preliminar en la época del COVID, pero ahora se hace uso incluso para abordar temas como uso compartido de bicicletas y el cuidado social. Último caso de Brasil, como les comenté, habían como 10 en este informe. En verdad, Brasil me llamó mucho la atención el avance que tiene. La Tesorería Nacional incluso está utilizando inteligencia artificial para mejorar la transparencia fiscal al clasificar, ¿no? Y aquí es el clustering, ¿no? El gasto público de acuerdo con una norma internacional, empleando modelos, vean, ¿no? De machine learning con redes neurales convolucionales y recurrentes. Y ahí está el ahorro, ¿no? O sea, hay muchos avances en Brasil y quizás puedan servir de referencia para otros países latinoamericanos. Y el último caso que quiero hacer referencia, que me pareció interesante, es, en verdad, Prometea ya tiene muchos años, se creó en 2017, antes de la IA generativa. Y aquí creo que justamente refleja cómo es importante que el sector público también esté atento a los cambios en la tecnología, ¿no? Porque en realidad, ¿qué pasó? Que el sistema como que estaba llegando a un tope y si bien ayuda, sirvió de mucho, vean esta diapositiva, llega el boom de la IA generativa y en realidad prácticamente lo que pasó fue que se desterró la versión original y se empezó a utilizar ChatGPT, ¿no? Y ahora lo están utilizando, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Ya no tengo más detalles, solo menciona esto en el informe, pero habría que ver cómo se está haciendo, ¿no? Cómo se ha dado esa transición, sería interesante verlo y ver si realmente no sé, aquí parece que utilizaban ChatGPT, pero creo que algo interesante podría ser entrenar a ChatGPT con el historial anterior de Prometea de 8 años de 2017 y ver qué se complemente, ¿no? Pero aquí viene justo el tema, ¿no? Cómo pasar de un momento de una tecnología o de una variante de la tecnología de inteligencia artificial a otra. Y bueno, eso es lo que les puedo comentar. Aquí les dejo mi perfil de LinkedIn en caso quieran seguirme y estar al tanto de más novedades sobre esta materia. Yo suelo publicar mucho sobre inteligencia artificial en general, pero sobre todo en temas del sector público, buscando hacerlo asequible. Creo que un tema de alfabetización es importante en esta materia para seguir mejorando en ciertos resultados, ¿no? Así que, bueno, eso sería lo que tengo que comentarles. Espero que les haya parecido interesante. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, eso sería todo lo que les tengo que explicar. Y bueno, quedo atento a las preguntas, consultas que puedan tener. Muchas gracias nuevamente por la atención. Gracias, Gianfranco, por tu exposición bastante claro y creo que nos has dado bastante información así clave que ya podemos ir revisando cada uno para investigar los casos en específico. Sarita, Sí, sí, gracias, gracias. Sari, Hola, hola a cuéntame. todos. Buenos días. Hola, Gianfranco, un gusto saludarte. Hola, Sara. Siempre amigo del club. Bastante interesante tu charla, tu tema. Y me gusta bastante porque realmente dentro del ámbito público, que en Ecuador tengo ya más de 10 años, y bueno, es interesante el tema del sector público porque sin perjuicio de que hay personas que dicen, ah, se trata del Estado y punto, y el Estado me tiene que cumplir, pues estamos en un marco tan cerrado que realmente el Estado tiene mucho que respetar básicamente con los ciudadanos. Entonces, mi pregunta es la siguiente, con todo esto que has mencionado, yo siempre lo que le comento a los chicos del club es que yo admiro mucho que en Perú tienen ustedes un marco normativo amplio y siguen expandiéndose. Nosotros acá en Ecuador casi no tenemos nada, pero sin perjuicio de aquello tenemos que tomar en cuenta que existe, ¿no? La inteligencia artificial existe, las tecnologías existen y el hecho de que no existe un marco normativo nos pone más en un riesgo o en una desventaja. Entonces mi pregunta es la siguiente, considerando que en la administración pública se aplican estas tecnologías, sería necesario cambiar. Nosotros acá tenemos una norma que se denomina Código Orgánico Administrativo, no sé cómo se denominará en Perú, pero es la norma que regula todas las actuaciones del Estado para con sus ciudadanos. Entonces, sería necesario que en este caso se tenga que cambiar estas normas o de alguna manera modificar estas normas atendiendo todos estos principios de explicabilidad, glosario de términos, porque realmente el ciudadano no lo conoce, ¿no? El ciudadano común no conoce, como mencionabas, el tema de la alfabetización digital. En el tema ni siquiera no digital, hay muchas personas que desconocen este tipo de temas. Entonces,
sería necesario cambiar básicamente este marco normativo, atendiendo también que nosotros estamos a puertas de un momento electoral importante. Entonces, hay personas que dicen desde la Constitución hay que cambiarlo. Yo considero que no, que realmente sí es importante, sí, que se norme en cada parte de la administración pública, porque sí se puede vulnerar algún tipo de derechos, ¿no? Aquí se ha mencionado mucho de que hay iniciativas por parte del sector público, como la entidad que recauda los impuestos, pero no se menciona los riesgos en los que se puede incurrir, ¿no? Pueden tener algún tipo de sesgo algorítmico, se me ocurre, respecto a cómo se determina, ¿no? Este tema. Entonces, sí quería consultarte si sería necesario, o qué piensas tú, si cada institución lo puede hacer por separado, ¿no? Puede tener su marco de gobernanza, o si es necesario que esta norma que regula netamente al Estado tenga que cambiarse atendiendo todos estos principios, incluyendo todo este respeto de derechos, para de alguna manera precautelar los derechos que tienen los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias Sara por la pregunta interesante. Sí, mira, yo creo que es importante reflexionarlo. Mira, en el caso peruano, en realidad creo que antes incluso de que hacernos esa pregunta, prácticamente empezamos una regulación en paralelo, ¿no? Yo lo que he empezado a verificar es que, por ejemplo, nuestra ley, digamos, base de la administración pública es la ley del procedimiento administrativo general, que ya tiene muchos años de vigencia y que ha sido sucesivamente, digamos, reformada para ir incluyendo mayor flexibilidad y, digamos, también dando la apertura a temas tecnológicos en la administración pública. Sin embargo, como les decía, el 2018, a partir de la ley de gobierno digital, se han venido incorporando otras normas, ¿no? En paralelo, que han tenido implicancias en el procedimiento administrativo, incluso sin una modificación necesariamente directa de la ley del procedimiento administrativo general. Y yo creo que en realidad, por lo menos en el caso peruano, creo que sería innecesario tener que sacar otra ley más, ¿no? Yo creo que se puede buscar la forma de concordar estas normas, incluso las que he mostrado, con aquellas, porque, digamos, lo que se espera es que la administración pública también se vaya un poco acoplando a esa realidad, ¿no? Ahora, lo que sí es clave es ver hasta qué punto o hasta qué medida esto puede llegar a afectar el principio de legalidad, ¿no? Lo que pueda hacer una autoridad en los casos en concreto. Justo respecto, hace un tiempo leí un artículo en España, ¿no? En España también se hicieron la misma consulta. Y, por ejemplo, lo que decía este autor era prácticamente algo similar a lo que te comento, ¿no? Una interpretación sistemática de sus normas. Además, recordemos que el reglamento de la Unión Europea, después los países tienen que aprobar una norma interna, y el anteproyecto de España ya también les da esa posibilidad de habilitar ciertos alcances, pero, por ejemplo, ellos ya en su propia norma general hablan de procedimiento administrativo electrónico, igual es el nuestro. Entonces, creería que no, ¿no? O sea, sacar una norma más, yo creería que no sería necesario. Hay que ver más bien cómo se va acoplando, y eso creo que va a ser una labor importante aquí en Perú por parte de los abogados que estamos involucrados en esta materia. ¿Cómo está, por ejemplo, está solo por decir estas dos últimas normas, ¿no? El reglamento de la ley de IA, el reglamento de marco de confianza digital, cómo va a impactar en las entidades públicas y en el procedimiento administrativo en específico, ¿no? Eso es lo que te podría comentar, Sara. Gracias. Gracias, Gianfranco. Jimena tiene otra pregunta. Sí, Jimena. Hola, muchísimas gracias. Excelente la exposición, Gianfranco, y muy buena la labor que viene realizando el club. Yo te quería preguntar por el tema de la norma técnica esta que ha aprobado INACAL, ¿no? Sobre también la gestión de la inteligencia artificial, porque de acuerdo al reglamento, para poder desarrollar sistemas se va a tener que implementar esta norma técnica. Entonces, ¿cuáles consideras tú, digamos, mira, solamente pensando a nivel del Poder Ejecutivo nomás, ¿no? Que se supone que tiene pues mayores condiciones. ¿Cuáles consideras tú que van a ser los principales desafíos que se va a tener para implementar esa norma técnica? Sí, en verdad va a ser bien complejo. Esa norma, en verdad, justamente por el tiempo y además porque, claro, no es una norma jurídica, pero el reglamento la hace obligatoria para el sector público, ¿no? En realidad creo que va a ser todo un reto, ¿no? Porque una revisión no más superficial de esa norma técnica peruana, o de toda norma técnica en general, siempre habla de, primero, cultura organizacional, ¿no? Ahí hay ya lo he dicho en muchas ocasiones, mucha falencia por parte del sector público, quizá no solo de Perú, sino de toda Latinoamérica, que se pretende, digamos, implementar esta tecnología
que es moderna, que puede ser dinámica, pero se pretende implementar en una estructura de muchas décadas atrás, ¿no? Una estructura jerárquica, burocrática, y además, repito, también de las personas, ¿no? Yo he tenido, como le digo, buenas y malas experiencias capacitando y asesorando entidades, ¿no? Desde aquellas que tienen toda la disposición hasta aquellas que no tienen nada de interés en aplicarlo, ¿no? O les parece muy complejo, no quieren empaparse del tema. Entonces, ahí sí es importante, creo que verlo de manera mucho más integral, ¿no? No solamente establecerlo como algo obligatorio, sino además ver cómo el sector público se tiene que complementar. Yo creo que ahí la Secretaría de Gestión Pública en Perú tiene mucho que ver, ¿no? He tenido la oportunidad de participar, incluso nos hemos encontrado con Jimena en eventos sobre gobierno abierto. Por ejemplo, ahí yo propuse que tiene que haber transparencia, o sea, el portal de transparencia estándar se pueden fomentar la transparencia algorítmica, pero también gestión por procesos, innovación pública, tiene que verse de manera más amplia para que esta tecnología funcione bien, ¿no? Si incorporamos esta tecnología, entre comillas, que se puede considerar moderna, muy disruptiva, en una entidad pública que sigue manteniendo las condiciones, que son muchas todavía en el Perú, pues lamentablemente no se va a dar resultado, ¿no? A veces se piensa y cuando a mí me convocan, pues por eso a veces hasta pierdo la oportunidad, pero muchas veces se me convocan y me dicen, piensan que la IA va a ser pues un cambio, pues un cambio, pues, no sé, maravilloso, impresionante, y tiene que ver también con un tema de cultura, ¿no? El tema de la gestión de datos y otros aspectos más. Gracias. Gianfranco, mientras voy animando a que nos planteen más preguntas, aquí Jeremy nos hace recordar algo que la otra vez también nos enviaste de lo de los prompts en el Callao, ¿te acuerdas? Esta Ya, sí, resolución que sí. aprueba los prompts. A un ¿Qué juzgado hizo eso, opinas? sí. ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿qué sensación te da que se aprueben un listado de prompts para, de algún modo, entre comillas, garantizar cierto uso seguro de la Sí, inteligencia? sí, no, justo estoy viendo lo que dice Jeremy Cáceres. Sí, en realidad me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ahí creo que nuevamente se destaca lamentablemente la improvisación que hay en el Poder Judicial respecto del uso de esta tecnología. Creo que en realidad que se aprueben los prompts así no garantiza, creo, mucho de lo que se pretende quizás. Y creo que en realidad se está perdiendo un poco el foco de lo realmente importante, ¿no? O sea, creo que en vez de publicar los prompts deberían establecer pautas sobre cómo van a utilizar la inteligencia artificial incluyendo esos prompts, porque justo me comentaban también a raíz de esa publicación, pues personas que conocen más el ámbito técnico que yo, que claro, o sea, un prompt no es algo estático, ¿no? No es algo que va a mantenerse igual, va a depender mucho del caso concreto, va a depender de quién lo hace y estandarizarlo de manera, pues, me da mucha curiosidad porque no sé si recuerdan, pues acá muchos somos abogados, pero es como que, o sea, es como la norma, ¿no? Una norma jurídica, uno no la publica y no es que se va a mantener así incólume a través del tiempo. Incluso a pesar de tener el mismo contenido, se puede interpretar de manera distinta. Entonces, ahí el juez o quien analice el resultado de prompt va a tener esa misma impresión o capacidad, ¿no? Yo creo que en realidad denota no solamente la improvisación, sino algo de desconocimiento, ¿no? De desconocimiento realmente en qué consiste la herramienta, ¿no? O la tecnología. Yo por eso yo cada vez que capacito, incluso en algunos eventos, ¿no? Claro, les interesa, y no digo que esté mal, utilizar la inteligencia artificial, sacarle provecho, pero creo que es bueno, y he visto también, Juan, que en los talleres que tú lideras haces muy bien en poner antes justamente las pautas, los límites, las limitaciones, los riesgos, y de ahí recién hablar del uso, ¿no? Que me parece bien, ¿no? Porque creo que ese es el orden correcto, porque a veces como que ya lo enseñan, lo difunden y luego, oye, puede pasar esto. Entonces parece que cuando ya lo dejan al final como que no le prestan mucha atención y creo que al final pasa lo que nos comenta Jeremy, ¿no? Sí, dice, claro, sí, por una palabra o incluso lo mismo, ¿no? Lo mismo en contextos distintos también el resultado es distinto, ¿no? Sí. Claro. Ahora, Gianfranco, creo que todos a nivel de toda Latinoamérica, las regulaciones van a ir saliendo conforme vayan avanzando, digamos, el trabajo legislativo y eso, ¿no? Va a caer por su propio peso, creo,
cuando he conversado con compañeros de otros países, bueno, ven nuestra norma, también ven nuestras falencias, pero nos dicen, no hay otro camino, ¿no? O sea, el derecho tiene que reaccionar, y desde el derecho creo que estamos reaccionando bien. Pero hay un aspecto importante en nuestra norma que a mí me preocupa un poco de cómo se va a implementar, que es respecto a la explicabilidad de la IA, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hacer explicable un sistema de inteligencia artificial? Nos comentaste el caso de Amauta Pro. Sí. Y me parece interesante conocer que hayan brindado información mucho más clara de repente que otros sistemas que se vienen implementando, pero ¿hasta qué punto se podrá hacer explicable? Conociendo que los propios desarrolladores de esta inteligencia artificial tienen todo un equipo, toda una inversión destinada a intentar hacer explicables sus modelos, porque una vez que digamos, se ingresa a esta caja negra a intentar conocer cómo funciona, bueno, hay sus dificultades, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que las entidades o los gobiernos van a exigir esta explicabilidad? Sí, también buena pregunta, ¿no? O sea, yo creo que eso va a depender mucho de la casuística, ¿no? Yo creo que ahí también por eso el reglamento no fue muy abierto, porque, por ejemplo, a ver, en casos de este Amauta Pro, o sea, sí se puede explicar, pero también con ciertas limitaciones. No conozco el sistema tan a profundidad, pero intuyo que sí es posible, pero igual pueden haber algunas lagunas, ¿no? Ahora, si hablamos de IA generativa, eso es muy abierto, pero yo creo que sí se podrían establecer algunas pautas generales. Por ejemplo, repito, Chile y Colombia ya lo han planteado, algunas pautas generales de transparencia algorítmica, incluso ya se resolvió después de muchos años este caso Bosch con España, que bueno, quedó un poco desfasado porque empezó a verse creo que en el 2019, pero ya hay algunos criterios. Creo que es bien difícil responder a tu pregunta de manera así exacta, pero creo que sí se podrían dar algunos mínimos, ¿no? Porque también exigir que todo sea explicable al detalle, también hay que ver en el tema no solamente del emisor, sino del receptor, ¿no? O sea, también es importante que la persona que recibe entienda qué hay detrás. Entonces, ahí va a tener que verse bastante, creo yo, dejarse bastante, creo yo, la casuística. Ahorita hay, incluso en países desarrollados recién se está empezando a abordar. Recordemos que el reglamento de la Unión Europea también está entrando en vigencia progresivamente. Pero yo creo que va a ser muy difícil, si me dices eso en concreto, pedirle que se explique todo, ¿no? Va a ser bien difícil. Creo que se tienen que establecer algunos parámetros. El hecho de usar sistemas expertos que en teoría son más transparentes que otros puede ser un avance, pero también no es que la IA generativa sea de manera inadecuada, pero hay que ver cómo se le entrena. Creo que hay que ver incluso desde el inicio, porque si ponemos solamente en el resultado, creo que puede ser el tema de transparencia más complicado, pero si desde el inicio, por ejemplo, me ha gustado mucho ese tema de confianza digital que incluso va a los datos, ¿no? Ahí ya se puede incluso ir avanzando, pero en realidad sí es algo bien, bien complejo de garantizar en su totalidad, ¿no? El tema de la transparencia y la explicabilidad. Sí, María Fernanda. Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos y todas. Y Gianfranco, muchas gracias por su participación y por la claridad en toda la exposición que nos está dando el día de hoy. Mi pregunta va relacionada en el tema de protección de datos personales, que un poco usted nos manifestó también ya en relación a cómo lo están manejando a través del INDECOP y demás en Perú. Pero en términos generales, en Latinoamérica, ¿cree usted que existe realmente un equilibrio viable entre las garantías, obviamente, de los derechos fundamentales que son los que protegen el tema de datos personales y realmente la eficiencia operativa que podríamos tener en la administración pública, que obviamente sabemos que tienen capacidades institucionales desiguales, ¿no? A nivel de toda Latinoamérica, pero cree que existe tal vez como que un punto medio, un punto de equilibrio? ¿Cuál debería ser realmente como que a nivel general de Latinoamérica la forma en la que deberíamos manejar este tema? Porque aquí, por ejemplo, en Ecuador, desde donde yo le estoy saludando, tuvimos ya como que una guía que está en proyecto aún de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, pero claro, vienen muy sesgadas justamente al tema, por ejemplo, europeo, que realmente no es la realidad latinoamericana.
Entonces, no sé si realmente este tema va a frenar la innovación tecnológica que realmente puede aliviar la carga administrativa que tienen, pues, no todas nuestros gobiernos, nuestros estados en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo usted ve que realmente debería ser como que un poco el punto de equilibrio en Latinoamérica este tema? Gracias, sí. Es bien complejo en realidad. Justo hace poco culminé una asesoría a una entidad y en realidad eh, uno de los aspectos que más me preocupó es el tema de datos personales, ¿no? Como usted comenta, en realidad, claro, en la entidad estaban bien entusiasmados en desarrollar el sistema de IA, en establecer pautas, ¿no? Y en eso consistía mi asesoría. Pero digamos, si bien formalmente no se me exigió, obviamente ya en el desarrollo, la pregunta que yo decía es cómo están viendo el tema de los datos, ¿no? Y por ejemplo, a veces una respuesta que se me dio fue que hace un tiempo ellos utilizaban un sistema, pues, como ChatGPT y compartían los datos en el, en el, en el ciberespacio y en verdad me sorprendió, ¿no? Yo le decía, oye, estás divulgando datos que no deberías divulgar, ¿no? Claro, ahí lo corrigieron, pero había muchos temas ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema de cifrado, todo, y empezamos a verlo, pero lamentablemente mi asesoría iba por otro lado, de ahí culminó, pero sí dejé esa pauta de recomendación porque en realidad creo que es un aspecto que quizás, yo no sé, yo no sé ahí, sabría explicarlo a qué específicamente se debe, ¿no? No sé si es algo solo en Perú, pero el tema, por ejemplo, de los datos, quizás, no sé, o se deja de lado, no se le da la adecuada importancia, de repente la autoridad no tiene el peso suficiente, o no hay orientaciones, pero en realidad lo que yo he visto, repito, asesorías y capacitaciones y lo que se ve es que las entidades públicas se enfocan mucho en desarrollar sistemas de IA, pero no en verificar y no solamente en términos de datos personales, ¿ya? Porque aquí también hay que tener algo presente. Cuando hablamos de sistemas de IA, no solamente datos personales, hay otro tipo de datos, muchísimos otros datos, y creo que lo que se está dejando de lado es ese tema de la gestión. Yo creo que incluso lo que muy bien se comentó en esta última pregunta, creo que va incluso más allá, ¿no? O sea, realmente, ¿qué se está haciendo con la gestión de estos datos? Y ahora, que pueda frenar o no la innovación, yo creo que también tiene que ver mucho con las medidas y cómo se van brindando, ¿no? Pero yo creo que independientemente de los efectos en posibles innovación que creo que va a haber, es una discusión siempre que se va a mantener, creo que tiene que impulsarse su adecuada gestión para que el resultado sea más adecuado. Entonces, para mí, el equilibrio que menciona, que lo veo muy complejo, en verdad, tendría que partir, creo que siempre volver a lo esencial, ¿no? A temas de alfabetización, a temas de promover algo mucho más integral para que no se vea en realidad como una carga, ¿no? Porque yo creo que cuando algo se ve de manera aislada, y yo se lo comento porque lo he vivido también en el sector público, claro, se le ve como algo como una carga, como algo adicional, pero si uno lo ve de manera más estratégica y puede ver cómo estas mejoras en la gestión de la calidad de datos, la protección de datos, en general, la protección de datos personales y el sistema de IA contribuyen a la mejora de la gestión organizacional, se puede ver ahí un mejor efecto y también mayores incentivos a poder cumplir con esas medidas, ¿no? Gracias. Gianfranco, creo que para ir cerrando, justo con lo que nos acabas de decir, me queda la duda de si ya hay alguna información o algunos estudios conoces a nivel de gestión pública de que los sistemas de IA que se estén desarrollando sí estén ahorrando tiempo, sí estén generando eficiencia efectivamente, porque a nivel general sí se está un poco reflexionando al respecto. O sea, si me ahorra tiempo, me ahorra dinero, me ahorra recursos, bueno, hay una garantía de que está siendo bien aplicada la inteligencia artificial, pero a nivel de gestión pública, ¿hay algún tipo de estudio de esto o están saliendo a construir herramientas y no revisando al detalle si efectivamente hay eficiencia o no? Sí, mira, yo te diría que en Perú se ha estudiado muy poco. Creo que también es por lo reciente, por lo improvisado y lo reciente de su desarrollo, ¿no? Yo creería que, por ejemplo, un sistema a dar seguimiento podría ser este Amauta Pro, ya tiene un año recién en funcionamiento, habría que ver cómo le ha ido en ese año. Ahí es muy importante el tema de rendición de cuentas como principio, que creo que es muy importante. Y
Lo que sí hay es en este informe de la OCDE, sí hay, ¿no? Ya en Brasil ya ha tenido resultados, a nivel comparado sí hay resultados más concretos. Creo que ahí puede haber algo más sólido. Y lo que sí es que, lo que quiero destacar de su pregunta es que sí es importante centrarnos en esos aspectos, ¿no? Porque en realidad uno lee, y volviendo a temas judiciales, por ejemplo, a Mauta Pro me ha parecido más ecuánime, ¿no? Porque desde que empezó a difundirse dijo, oye, yo paso de horas a minutos, ¿no? O sea, no sé, me demora 2 horas y ahora me demoro, no sé, 20 minutos. Pero han salido otros que dicen, no, me demora 8 horas y ahora lo hago en 3 segundos, ¿no? O sea, eso en verdad parece, no sé, una publicidad, no sé qué parece, ¿no? Pero en realidad es, creo yo, un poco inverosímil. Bueno, quizás para los que conocemos un poco más sabemos que puede ser. Y ahora, incluso si se puede hacer, ¿no? ¿Qué cosa va a arrojar, ¿no? Entonces también hay que irlo viendo así. Creo que cuando eso se empiece a cimentar, vamos a poder hablar mejor de lo que tú te haces referencia, que es el impacto en la gestión pública y lo que se conoce como la creación de valor público. Eso todavía nos queda un poco más de tiempo. Ojalá que el otro año se haga algo. Yo, en verdad, si quieren hacerlo, estaría encantado de participar, pero voy a ver de la información que a veces se dispone, es muy, muy complicado hacerlo, pero ojalá que existen insumos para ello. Gracias. Listo, Gianfranco. Creo que ya no tenemos más preguntas. Algunos comentarios de Jeremy es bastante inverosímil, hay que hacer. Bueno, los invitamos a seguirnos en el Club IA Legal. De hecho, Gianfranco está siempre con nosotros desde el inicio, así que vamos a seguir en contacto seguramente. A ver, creo que, a ver, Rosemary se anima por ahí o nos está... Bueno, creo que estaba queriendo dar... Hola. Sí, Rosemary, ¿sí tienes una pregunta? Sí, una pregunta. Saludos, Gianfranco, después de mucho tiempo encontrándote por estos caminos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería hacer una consulta. Si bien es cierto, la inteligencia artificial viene siendo una herramienta que puede darnos muchos beneficios a los que trabajamos en las entidades públicas, hay que reconocer también que la inversión que se hace en este tipo de herramientas es mínimo. Uno, por el desconocimiento; segundo, por la desconfianza en la misma. En el caso particular de donde actualmente me encuentro laborando para una entidad pública en el Perú, nosotros, al ver que no podemos contar aún con un dinero específico para invertirlo en inteligencia artificial, lo que hemos estado haciendo en el área de control donde trabajo es utilizar herramientas que ya el propio sistema cibernético nos entrega, como por ejemplo las herramientas gratuitas que me da Google a través de Locker, ¿no? A través de Locker yo he podido lograr que toda la información, cuando yo llegué a esta entidad, tenía un promedio de 5,000 expedientes que no se sabían dónde estaban, cómo existían, si habían o no habían, y si tenía o no tenía repetidos, y era data que se había ingresado desde el 2021 y que estaban en una nebulosa en papeles. Entonces, cuando yo tenía que buscar un expediente, me decían, oye, ¿tienes este expediente? Ok, dame 3 meses para entrar a mi oficina y encontrarlo, ¿no? Hemos trabajado desde agosto del 2024 hasta diciembre del 2024 y comenzamos primero a trasladar toda esa información a una simple herramienta como es el Excel, que lo agregamos al Google Sheets, ¿no? Y que trabajamos a través de Locker. El Locker me ha dado a mí la posibilidad de poder entregar sin información inmediata a mis superiores, decirles, miren, en el 2021 trabajamos esto, resolvimos esto, archivamos esto, pasamos a investigación esto. Igual 2022, 2023 hasta el 2025. Tengo esa información ya actualizada que me permite de una manera muy interactiva dar esta información. Sin embargo, no es reconocida como inteligencia artificial en base a que no la hemos creado nosotros, si no la estamos utilizando. ¿Hay alguna, aparte de estos grupos en los que estoy ahora intentando participar, algún grupo que nos permita ayudarnos a poder reconocer estas herramientas o mejorarlas? Porque, como digo, la hemos encontrado por la curiosidad del abogado con el que trabajo y la que les habla, ¿no? Y algunos dicen, oye, ¿dónde la has comprado? Es que no le he comprado, es una herramienta gratuita y que simplemente le he sacado partido. Pero no sé si es que posiblemente
en el multiverso hay otras herramientas que nos puedan ayudar y que nos pudieran guiar para poderlas utilizar adecuadamente como en esta ocasión, ¿no? Sí, ¿qué tal? Sí, interesante el caso que nos plantea. Sí, justamente, y bueno, volviendo a lo que comenta Diego Angulo, que me ha robado la respuesta, creo que en realidad, a ver, lo formal es decirle que lo ideal es coordinar con el ente rector, ¿no? Con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para que le brinde ahí los alcances, esa es la vía formal. Lo otro es recurrir a autoridades que hayan tenido prácticas de repente ya masificadas en esta materia. Yo, por ejemplo, yo intuyo, ¿no? Lo han difundido algunos, pero quizás tienen otros, Indecopi, creo que ya tiene un tiempo utilizando estas herramientas. Podría también ser ahí un alcance, otro podría ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero como le digo, ahí es seguir la formalidad del rector, ver cómo puede hacerlo. Yo en verdad veo difícil por el tema de las capacidades, ¿no? Hay países que ya tienen ministerios o entidades con más capacidad de decisión en temas tecnológicos. Eso quizá nos falte como país, pero la respuesta que le podría brindar es esa, ¿no? Porque... Y más que eso, lo que me preocupa es que, por ejemplo, mi primer paso fue ese, no pedirle al gobierno digital que me ayude y me brinde las herramientas. No, no es tanto eso. El problema es que a nivel estatal no tenemos una homogeneidad respecto a nuestro soporte digital. Sí. Porque yo voy y les digo, ok, mira, esta herramienta que tú tienes a mí me sirve, préstamela, ¿no? Yo quiero utilizarla. Y cuando he ido me dicen, ya, pues, pero tu soporte digital es como que me pidas construir una casa, ¿no? Y me estás trayendo palitos de fósforo. O sea, tu soporte digital no permite que se pueda usar esa herramienta. Entonces, sí, hay unos aspectos ahí de arquitectura digital, sí lo entiendo. Ahí, y lo otro también en Secretaría de Gestión Pública. Por eso le digo, tiene que ver todo integrado, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí me parece, de todas maneras, gestión del conocimiento, ¿no? Yo también dicto un curso en la maestría y vemos esos temas, porque tiene que haber repositorios, tienen que haber aspectos que soporten eso. Incluso la plataforma de interoperabilidad también podría servir para eso, ¿no? Pero sí, en realidad es algo necesario, pero naturalmente complejo. Yo creo que es algo a lo que justamente se debe apuntar a la gestión pública aquí en Perú, ¿no? Gracias por traer a colación su caso. Gracias nuevamente al Club Vía Legal, ¿eh? Gracias. No, y qué increíble la experiencia de la compañera, porque digamos que con los recursos que tienen a disposición han logrado igual crear una función específica y agilizar algún tema en particular, ¿no? Me parece un súper ejemplo y quizás hasta recomendable, ¿no? Bueno, Gianfranco, esto sería todo. Les agradezco a todos los compañeros que han Más estado bien, hoy Juan, día. si me permites, por el chat voy a compartirles, solo por si les interesa, el artículo que escribí sobre el sistema Amauta Pro y también este informe en español de la OCDE, para que si alguien no quiere revisarlo tenga ahí a la mano. Ya los mandé. Ya, déjame que igual los pongo en mi red para poder pasarlos igual a la plataforma de WhatsApp. Listo. Bueno, compañeros, listo, muchas gracias. Creo que eso es todo. Síganos en nuestras redes, ya saben. Gianfranco, te dejo a ti para las últimas palabras y cerramos. Bueno, no, en realidad agradecerles, felicitarlos en verdad por mantener la consistencia en estas iniciativas y bueno, yo espero, ¿no? Confío en que va a haber más oportunidades de colaboración y bueno, les deseo que les vaya muy bien, que tengan un buen domingo, ya estamos en contacto. Cuídense mucho. Hasta luego, cuídense. Chao.